Muy buenos días, estudiantes de cuarto año de secundaria. En esta ocasión, el tema que vamos a trabajar son las razones trigonométricas de un ángulo agudo, la primera parte. Nosotros conocemos lo que viene a ser un triángulo rectángulo y cómo está compuesto. Justamente aquí lo tenemos, ¿no? Recordemos que todo triángulo rectángulo está compuesto por dos ángulos agudos, un ángulo alfa y un ángulo beta. Ahí está. Dichos ángulos son agudos porque son ángulos menores que 90 grados. Recuerden eso. Y los elementos de un triángulo rectángulo vienen a ser los catetos y la hipotenusa. Recordando que los catetos son los lados menores, en este caso el que está frente al alfa, el cateto A, y el que está frente al beta, el cateto B. Y el C siempre se ha de llamar hipotenusa. Ahí está. Entonces ahí tenemos, ¿no? El cateto opuesto a alfa es A, y el cateto adyacente a beta también es A. ¿Por qué? Porque cada uno va a depender del ángulo y la posición en el que se encuentra en él. El cateto opuesto a beta, va a ser B. Ahí está B. Pero B también es el cateto adyacente de alfa. Ahí está el cateto adyacente de alfa. Recordando que el cateto opuesto siempre se encuentra al frente y el cateto adyacente siempre está al costado del ángulo. Con estos elementos que acabamos de recordar, vamos a también definir las razones trigonométricas que nosotros ya conocemos, como por ejemplo el seno. El seno de un ángulo agudo está compuesto por el cateto opuesto a alfa entre la hipotenusa. El coseno de un ángulo está compuesto por el cateto adyacente a alfa sobre la hipotenusa. La tangente, el cateto opuesto a alfa sobre el cateto adyacente a alfa. La cotangente, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, la secante, la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la cosecante, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Esas son las definiciones formales de cada una de las razones trigonométricas. ¿Sí? Con esto, nosotros podemos trabajar con los ejercicios de la actividad, ya que lo que vamos a ver es simplemente el desarrollo de dichas razones trigonométricas. Vamos por aquí entonces. Vamos por aquí. Muy bien. Problema número 1. Del gráfico determina las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa. Mira, quiero las 6 razones trigonométricas. Entonces, vamos a tener que calcular el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, pero me falta un lado, y a ese lado le voy a colocar una letra, la letra M. Y con esta letra yo lo que voy a poder hacer es calcular la hipotenusa. ¿Mediante qué cosa? El teorema de Pitágoras, que todos conocemos. Entonces hacemos Pitágoras. Los catetos, cada uno de ellos al cuadrado, 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Y a resolver, 6 al cuadrado, 36, 8 al cuadrado, 64, 36 más 64 viene a ser 100. Y pasa como raíz y tenemos que m vale 10. Con esto yo tengo lo que viene a ser la hipotenusa, que es igual a 10. Y vamos a empezar a definir cada una de las razones trigonométricas. Por ejemplo, ¿no? En este caso me piden para el ángulo alfa. El seno de alfa. Vamos a colocarlo por aquí. El seno de alfa. Yo los voy a indicar. El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso es por definición. Lo tenemos en el cuadrito anterior. El seno de alfa viene a ser cateto opuesto, 6, hipotenusa 10, 6 décimos. Pero recuerden que aquí puedo simplificar, entonces tengo que simplificar y dar la respuesta que sería mitad, mitad, 3/5, por ejemplo. Ahí está. Y así tendría que hacer con el coseno. El coseno es el cateto adyacente, que sería 8, sobre la hipotenusa, que sería 10. Y luego lo mismo con la tangente, que sería el cateto opuesto 6,
sobre el cateto adyacente 8. La cotangente, que vendría a ser el cateto adyacente 8, y el cateto opuesto 6, sobre el cateto opuesto 6. Y así luego la secante, que vendría a ser la hipotenusa 10 sobre el cateto adyacente 8. Y la cosecante, que vendría a ser la hipotenusa 10 sobre el cateto opuesto, que viene a ser 6. Y así completé las 6 razones trigonométricas. Solamente teniendo en cuenta el cateto opuesto de alfa, este es el opuesto de alfa, y este es su adyacente. Y recuerden que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, el lado más grande. ¿Sí? Y es fácil porque se encuentra siempre frente al 90 grados. Continuamos con el problema número 2. En el problema número 2 me piden calcular la tangente de θ más 1. En la tangente de θ tengo que calcular el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, pero miren, me falta un lado. Por ejemplo aquí. Le voy a llamar letra A y tengo que hacer el teorema de Pitágoras. Cateto 11 al cuadrado. Más el otro cateto A al cuadrado es igual a 61 al cuadrado. 11 al cuadrado viene a ser 121 más al cuadrado es igual a 61 al cuadrado. Y a la hora de multiplicar, en este caso 61 por 61, nos sale 3721. Y como el 121 va a restar, me va a salir 3600. Y eso quiere decir que cuando pase como raíz cuadrada va a ser 60. Ahí está. Entonces el A viene a ser igual a 60. Muy bien. Dicho esto, simplemente vamos a resolver. La tangente de θ más 1. La tangente de θ más 1. La tangente de θ viene a ser igual al opuesto sobre el adyacente. Aquí está θ. El opuesto es 11 y el adyacente es 60. Y a esto le sumamos 1. Recuerden, chicos, que debajo de este 1 hay otro 1 para poder sumar en aspita. Aquí sería, ¿no? 11 por 1, 11. Y 60 por 1, 60. 11 más 60 sería 71. 71 sobre 60 vendría a ser la respuesta. Entonces, con esto ustedes pueden resolver ya lo que es la ficha de retroalimentación, porque el tema simplemente es un tema recordatorio, ¿no? De lo importante que es la trigonometría junto con sus 6 razones trigonométricas. Nos vemos, chicos. No se olviden de resolver la ficha de retroalimentación.